El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrevistas con Alma de País. Hoy aquí desde el Congreso de la República con un invitado para que nos ayude a hacer un corte de cuentas sobre el balance legislativo, cómo van las reformas del gobierno aquí en la llamada Casa de la Democracia. Representante Alejandro Campo del Pacto Histórico, bienvenido aquí al programa. Muchas gracias por la invitación, qué rico estar con ustedes. Bueno, empecemos entonces con ese corte de cuentas, porque la ciudadanía está muy expectante respecto a esos cambios que necesariamente tienen que pasar por el Congreso de la República. Si usted hiciera un balance, ¿cuál sería de esta legislatura que ya pasó? Yo creo que si uno calificara sobre 10, creo que tenemos 8. Pasó la cosa más importante de transformación regional, que es el Sistema General de Participaciones. Eso va a marcar la historia de Colombia. Es en verdad descentralizar, cumplir el mandato de la Constitución del 91, con un riesgo, es darle más plata a los municipios y departamentos. Hoy a los departamentos nos toca hacer una ley porque si no los gobernadores y gobernadoras se vuelven reyesuelos. Eso le iba a decir, porque era una de las críticas y advertencias más importantes, porque usted sabe que el control regional también por ahí es un boquete de la corrupción. No, más corrupto todavía, y de hecho las asambleas no tienen el poder del Congreso. El Congreso es poderoso. El Congreso le frena leyes al presidente Petro, le ha frenado a Duque, a Santos, a Uribe. El Congreso es poderoso. Y digamos, poner de acuerdo 190 en la Cámara o 105 en el Senado, 109 en el Senado es muy difícil. Mientras que coger 21 tipos en una asamblea y coger 11 es mucho más sencillo. Y dos, arrodillar los pequeños. Entonces, cuidar la plata, por eso el ejercicio más importante de descentralización los últimos 30 años lo hicimos acá. Sistema General de Regalías, con un agravante nos quedó, no todo sale como queremos. Es la dificultad de no tener nosotros la bancada más grande por la mayoría, y de pronto no poder tener toda la incidencia que queremos. Oiga, para las personas que nos están viendo esto, pues también es increíble y sorprende mucho que sí avanzó la ley de transfugismo, pero la reforma política que tenía unos pendientes, por ejemplo, la forma como se eligen los polémicos magistrados del Consejo Nacional Electoral, esa sí se hundió. ¿Qué intereses hay acá que no nos dejan avanzar en eso? En el Congreso hay gente buena, pero hay muchos zampones. En el Congreso hay gente buena, pero hay gente muy tramposa. Ellos no se van a reformar. O sea, los magistrados del CNE, que son personas que representan partidos políticos, con escándalos, con bochinches de cómo se compran o se venden fallos en el Consejo Nacional Electoral, no van a permitir que lo reformen. Y acá varios partidos políticos no van a permitir que los metan en cintura, ellos mismos lo van a hacer. Entonces mamaron gallo y mamaron gallo. Colombia tiene que avanzar hacia las listas cerradas, es la única forma de eliminar la corrupción. Aquí hay campañas al Congreso de la República, en el Senado, que cuestan 10.000 millones de pesos. 10.000 millones. ¿Cuánto tienen que sacarse el presupuesto, robarse para pagar la deuda con que vienen? Acá hay congresistas que vienen ya endeudados. Deben 3.000, 4.000, 10.000. Entonces tienen que ir acá a hacer contratos, a quitarle la plata de las pastas a los enfermos, de los panes a los niños, de metros de pavimento en las calles para poder pagar lo que deben. Y eso es un primer mal endémico de la política. La política en Colombia se hace con corrupción, se hace comprando votos, se hace comprando conciencia, se hace regalando plata, se hace regalando bultos de cemento. Entonces no es posible que la democracia tenga que sufrir el costo de la corrupción que vale elegir un congresista, un concejal o un alcalde. Quedó pendiente esa reforma política, lástima. Bueno, ahora hablemos de un debate que estuvo muy álgido, incluso en sesiones extraordinarias en el Congreso, y es la reforma a la salud, que finalmente pues da
otro paso, pero en medio de muchas polémicas y de la insistencia de la oposición, de algunos sectores también de centro, que dicen, vea, no es solamente oponernos por oponernos al gobierno, sino que hay cosas que todavía no se han hecho con consenso. Falta discutirlo para que entre todos podamos tener un mejor sistema de salud, pero no necesariamente acabar lo que ya se tiene. ¿Cuál balance usted hace de esta reforma y de esas críticas? Uno es que no puede haber consenso. Es decir, no vamos a tener consenso con el Centro Democrático, que es financiado por Queralty y defiende a los dueños de las EPS. No hay un consenso con las EPS que se han robado la plata de la salud de los colombianos. Al día de hoy, en los últimos 5 años, la Contraloría General de la República ha evidenciado que 6.8 billones de pesos se los han embolsillado las EPS. No saben dónde están, se han perdido, se han robado. Hoy las EPS le den 18 billones de pesos a hospitales públicos y a clínicas y a pequeños laboratorios. Y oiga este dato, 366 o 76 IPS se han quedado con el 76% de los recursos de las EPS. Es decir, 376 negocios, muchos de ellos que son propiedad de los mismos socios de las EPS, se han quedado con la plata de la salud. Entonces, no puede haber consenso en eso. Es decir, tenemos que ser conscientes de que las EPS se han robado la plata y los dueños. Hoy, ¿qué estamos viendo? Hoy estamos viendo hermanos, familias presidenciales que manejan las EPS que han quebrado. Cuando llegamos en el gobierno y el gobierno, digamos, logra tener la presidencia de una EPS, nos damos cuenta que escondieron en facturas 5 billones de pesos. Plata que se gastaron en yoga, en almuerzos, en viajes, que era para atender pacientes, para operaciones. Gente que se murió esperando un peso que se gastaron otros haciendo yoga o haciendo almuerzos. No tiene sentido. Entonces no hay consenso en esto. ¿Qué es lo que tiene que haber consenso? En cómo los colombianos tenemos una mejor atención más oportuna, en cómo la gente tiene que dejar de madrugar para recibir una cita, en cómo un especialista no se puede demorar en atender a un paciente de 3 meses, en cómo una operación no se puede demorar 8 meses. Eso es lo que tenemos que hacer. Y volviendo al tema de la población vieja, resulta que los más costosos son las personas adultos mayores, porque ya a esa edad te reflejan todas las enfermedades que tienes. Si Colombia hoy no tiene un plan de promoción y prevención para la gente que está a los 35 años, a los 50, va a ser insostenible el sistema de salud al 2050. ¿Por qué? Porque nosotros, el sistema de salud es como una casa de 4 pisos. Tú tienes que entrar por el primer piso, ¿sí? Que es el nivel 1. Sí. Y al cuarto entra la gente que está infartada, que está de muerte, que llegó estrellada, que llegó con 10.000 patologías. Hoy la gente está entrando directamente al 4.º piso. Si la gente se está en el primer nivel, la gente tiene más longevidad, tiene mejor nivel de vida. Entonces esta ley que busca, ¿qué tiene que hacer? Permitir mayor calidad de vida a las personas de Colombia. Eso es promoción y prevención de la salud. Claro, pero mire que incluso hay algunos sectores que dicen, vea, es un comité del sector de la salud que no tienen una bandera política y dicen, está bien hacer énfasis en la prevención, pero con los trámites como son tan burocráticos en Colombia, ¿qué pasa cuando una persona empieza a encontrar una barrera en esa atención primaria y todavía hay unos vacíos porque además no se tiene el control y el cronograma de cómo va a funcionar eso? Esa es una de las principales críticas, que no se tiene como todo el balance ni tampoco la financiación. No se necesita, falso, no se necesita. Lo que necesitamos son centros de atención. Hoy en Colombia hay 40.000 personas en las calles tocando las puertas de los colombianos. Va un médico, va una enfermera, van 3 auxiliares de enfermería, va un psicólogo y un promotor en salud. Eso no pasaba nunca en Colombia, hoy está pasando eso. Llegan a la puerta y te preguntan, ¿usted qué tiene? ¿Cuándo fue la última vez que le vio el médico? ¿Usted fuma? Venga, veo la condición de su casa. Uy, ustedes tienen acá un sitio de basura, un basurero atrás, eso no puede estar allí. Y mire, tiene este perro enfermo. Pero van a tu casa, eso nunca ha pasado en Colombia. Entonces, eso no estaba previsto, hoy lo estamos haciendo. Con la misma plata, sin mayor financiación, hoy se está haciendo. ¿Qué necesitamos? Sitios de atención. Pero ¿qué pasó? Este gobierno llega y encuentra más de 3.280 infraestructuras de salud, es decir, hospitales y centros de salud que no se pueden utilizar en el país, que están en mal estado. Hoy la gente va a hacer cola a sitios donde el techo está que se cae. Sí. Por eso este gobierno 2023, el gobierno de Petro, invirtió más que todo el gobierno Duque en un solo año haciendo infraestructura. 4 veces más que el gobierno de Santos y 3 veces y media más que el gobierno de Uribe. Sí. Entonces no había, eso es carreta. ¿Qué necesitamos? Que haya médico, que haya enfermera y que la gente vaya. Después de eso ya habrá un control, entonces usted va y la examina, le hacen control y va a haber una idea de cómo nos funciona. Hoy que funciona el país, cómo funciona nuestro modelo. Sí. Nuestro modelo funciona por enfermedad. Cuando usted se enferma, la tratan. Cuando usted está grave, lo tratan. Usted va al médico al nivel 1, no pasa nada, pero cuando usted ya padece
que tiene azúcar en la sangre, que tiene así lo tratan. Sí. ¿No? Es medir todo eso. Entonces, es un modelo pensado en la prevención y no en la enfermedad. Pero ¿por qué a ellos les interesa la enfermedad? Sí. Porque en la enfermedad está la plata. Ahí es donde está el dinero, es decir, no les interesa tener un paciente para control en problemas de riñón, no les interesa, porque eso no da plata, eso da consulta externa, eso son los medicamentos. ¿Qué les interesa? La diálisis por día es $1.000.000, son 3 días a la semana, son 3 millones, son 12 millones al mes. Ellos están pensando así, les interesa el paciente que se le desarrolla el cáncer, porque lo tienes en una UCI que por día cuesta $1.000.000 en tratamiento de alto costo, pero a ningún colombiano, a muy pocos colombianos llaman a decirles, ¿usted está fumando? ¿Usted cada cuánto fuma? ¿Usted cada cuánto bebe? Eso no pasa. Entonces hay dos cosas que son irreconciliables. La prevención y la promoción, que es buscar vida, y lo de ellos, que es atención a la enfermedad, que es buscar la muerte. Entonces es carreta, ellos necesitan seguir cobrando el mismo modelo. Es tan rentable que quebrándose ni indebiéndole siguen prestando servicios a las EPS. Tiene que acabarse ese desangradero que tenemos. Sí. En 2025 se viene un golpe parlamentario, como lo advierte el presidente Petro. Váyalo pensando y me lo cuenta después de la pausa, cuando seguimos en Entrevistas con Alma de País. En los últimos 20 años, el número de niñas víctimas de violencia sexual ha aumentado en un 254%. Dignidad, respeto, verdad y paz para las mujeres víctimas y que estos hechos no se repitan. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regresamos a Entrevistas con Alma de País para hablar del balance legislativo y cómo avanzan las reformas del gobierno Petro aquí en el Congreso de la República. Representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico. Antes de hablar de ese posible golpe parlamentario, como lo advierte el presidente Gustavo Petro, quiero que sigamos haciendo ese corte de cuentas. Hablemos de la ley de financiamiento, que pues fue un duro golpe a lo que se proponía en el Congreso de la República. Se cayó. La tumbaron, es decir, el presidente y el gobierno no sucumbieron, no fueron, digamos, amables con las pretensiones de los congresistas. O sea, las comisiones tercera y cuarta hicieron exigencias concretas, fuertes, y el gobierno sucumbió. O sea, no quiso sucumbir a la presión que le tenían algunos congresistas, y por eso terminaron votándole no. Pero usted nos puede contar más detalles de esa presión. ¿Quiénes estaban ejerciendo esa presión? ¿Qué era lo que estaban pidiendo? No, allí piden inversión para regiones. Allí piden poder tener posibilidad de tener injerencia en ese presupuesto que se hace. ¿Pero es inversión para las regiones o para intentar por ahí sacar otras cosas que son ilegales? Lo que pasa es que lo primero va a las regiones. El gobierno envía dinero a las regiones, a los municipios, a los departamentos. Y ya hasta ahí llega el gobierno. Por eso la dificultad o el problema que hoy existe con el exministro Bonilla es que tendrían que encarcelar a todos los exministros de Hacienda y a los que vengan. Porque los ministros de Hacienda hablan con los congresistas alcaldes de enviar recursos a las regiones. Y allí no hay delito. El delito pasa después de que llega a las regiones. Cuando cada congresista tiene sus alcaldes, tiene sus gobernadores y es capaz de poner un contratista a que ejecute ese presupuesto y lo obtenga de manera ilegal. Ahí es donde hay un delito. Pero hasta donde se me envía el recurso no. Entonces no se pudo llegar. Y esta gente terminó jodiendo el país, un país que nosotros recibimos endeudados. Colombia, cuando la recibe Petro, de cada 100 pesos en impuestos, 58 pesos se van para funcionamiento del Estado, 23 para pagar intereses de la deuda, porque recuerden que Colombia es un país sobreendeudado. Lo que hizo Duque, lo que hizo Antonio fue una cosa terrible. Colombia solamente funciona de ahí, después de los 58 y 23, Colombia funcionaba con 16 pesos para inversión. Y el gobierno Petro lo aumentó a 18.
unos señores del Congreso de la República que viven en la comodidad de sus casas, que la mayoría son de estrato 5 o 6, que se ganan 45 millones de pesos, ellos pueden tomarse el lujo de darle recortes a la educación pública, porque con la plata que le pagan los colombianos, sus hijos estudian en colegios privados de 1 y 2 millones de pesos. Ellos pueden someter al país a recortarle plata para la salud, porque con la plata que le pagan los colombianos, ellos pueden pagar una prepagada y consulta privada. Pero y los que entonces, tienen ¿dónde van a corrupción van hasta recortar? fuera del país. Van a recortarle la salud, van a recortarle la educación, van a recortar las fuerzas militares, van a recortarle a deporte, van a recortarle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque son 12 billones. ¿Y cuál fue el error? Que la Corte Constitucional terminó quitándole al presupuesto de Colombia un impuesto que le teníamos a la gente de los carboneros y de los petroleros, que funciona en todo el mundo, pero en Colombia no se puede porque los petroleros y los ricos sí tienen el teléfono de los magistrados y los pobres no. Entonces siempre terminan fallos a favor de los más poderosos y en contra de los más pobres. Mire, muy concretamente, ¿qué es eso de la jurisdicción agraria? Para quienes nos están escuchando y que dicen, bueno, eso Otro ¿cómo logro nos del va a gobierno. impactar? Es así, pasó su trámite en el Congreso de la República. ¿Qué significa para el campesino, para el ciudadano de a pie? Significa la posibilidad de acceder en verdad a la justicia. Colombia tiene un problema de tierras de toda la vida. De hecho, la única reforma agraria que existió, a ver, 1789 más o menos. No, existió. esa es una deuda de toda la vida aquí en No Colombia. solo eso, de ahí para allá vienen contrarreformas. Para entenderla, la jurisdicción le explico esto, contrarreformas. Cuando se agarran en Colombia en el siglo XIX, todas las guerras que usted quiera, entonces comenzaban desplazamientos de gente. Pero la época más fuerte fue la época de la violencia en Colombia. Entonces la primera contrarreforma fue la pelea entre liberales y conservadores, donde te desplazaban por ser conservador, por ser liberal, y donde los caciques liberales y conservadores se volvieron terratenientes. ¿Tierra de quién? De campesinos, de colonos, de propietarios, de indígenas, todo ese cuento. Luego llega el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla y siguen un desplazamiento. Nosotros llevamos alrededor de 60 años desplazando gente de la tierra y gente que sale de la tierrita y dice, mire, me quitaron la parcelita, Julano de tal me sacó, Perencejo de tal llegó con fusiles y me dijo que le tenía que entregar la casa. Estas personas me hicieron firmar en este momento. Todos esos conflictos llevan años en la justicia. Entonces hay gente que se ha muerto y nunca ha recuperado su pedacito de tierra. ¿Qué se busca con esta jurisdicción? Que entonces se crean unos jueces agrarios para que puedan resolver los problemas de la gente en 6 meses, 8 meses, 1 año. Y que aquellos casos donde no hay un contradictor, es decir, mire, este pedazo de tierra es mío, vengo a reclamarlo, y no hay otro lado que diga, sí, esto es mío, sino que es de él, se puede hacer el trámite administrativo. Pero los trámites Eso va a descongestionar todos los procesos. Claro, es que queramos nuevos jueces, queramos una nueva jurisdicción, que es eso, nuevos jueces, nuevos despachos, para que solucione un problema de 60 años en Colombia, un problema de más de 6 millones de desplazados que están preguntando por su tierra. Hay gente que ha hecho ya vida en Bogotá, en Medellín, en Cali, porque en 15 años nunca le han resuelto el problema de su tierra y su territorio, su pueblo sigue en manos de grupos violentos. Eso es lo que busca esta jurisdicción, hacer lo que la justicia no ha hecho. Colombia necesita una reforma a la justicia, ya viene también en camino la reforma a la justicia, es necesario que haya una reforma a la justicia, también tiene cosas buenas, cosas malas, habrá que aumentar presupuesto, pero también hay que aumentar la presión hacia los operadores judiciales. Sí. Quiero ahora sí preguntarle sobre ese golpe que anticipa el presidente Gustavo Petro en el 2025 y le leo lo que él dijo. El año entrante tendremos el golpe parlamentario, buscaré impedirlo para tranquilidad de la sociedad. Si sobreviene el pueblo, debe estar listo a defender el voto popular, refiriéndose a que el Consejo de Estado pues negó una tutela y dejó en firme la investigación del Consejo Nacional en su contra. ¿A qué se refiere exactamente el presidente con un golpe parlamentario y por qué mezclar lo que está sucediendo también con su investigación en el CNE, particularmente se refiere a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes? Pero ¿cómo entender esto? Aquí había el presidente del Senado, decía que en diciembre le iba a ser presidente de la República, el señor Efraín Cepeda, decía en los pasillos. De hecho, algunos periodistas me preguntaron alguna vez, oiga, ¿cómo es eso? Yo le dije, tiene que ser algo ilegal, algo inconstitucional, porque no está previsto bajo ninguna figura que eso pueda darse. Eso para decir que aquí sí hay intereses políticos, que aquí hay personas que quieren tumbar al presidente, que hay un golpe blando en ejecución, que aquí se han alineado poderes económicos, mediáticos, políticos, ilegales, para que esto no pueda funcionar. Aquí hay un puñado de personas en Colombia que siempre se han robado el país, que les interesa que Colombia siga por el mismo camino, por la pobreza, por la guerra, por la exclusión, por la indiferencia. Entonces,
van a hacer todo lo posible por lo que sea necesario para hacerlo. Los golpes parlamentarios y los golpes blandos es la última moda que se han ido haciendo desde hace 10 años en el mundo y en Latinoamérica. Pasó con Correa, pasó con Lula, pasó en Perú y obviamente quieren hacerlo en Colombia. Pero ¿cómo lo harían si llegase a pasar eso? ¿Qué tendría que suceder para que eso se concrete? ¿Sería vía la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes o cómo? Un primer paso donde podría darse es en la Comisión de Acusaciones, porque es quien investiga el presidente de la República, a los magistrados y al fiscal. Ahí podría darse. Tendría que efectuar desde allí, es un tema penal. Recuerde que en todos los elementos que ha pasado en Latinoamérica siempre el Congreso de la República y la justicia juega. ¿Por qué? Porque la del golpe blando, de Sharp cuando lo plantea, siempre termina con una decisión política y judicial que es aparentemente legal. Es decir, eso es lo que suple el golpe de Estado, suple el tema violento, el tema de la toma de las armas para poner en peligro la vida y lo hace de manera institucional. Lo que pasa es que ese golpe, lo que pasa es que es ilegal, no es debido de la manera forma, es motivado y jalado por otros poderes. Es decir, se violan todos los derechos de las personas, pero lo toma una instancia legal. Por eso cuando el presidente Petro habla de eso, entonces habla de una instancia legal, la Comisión de Acusación de la cual yo hago parte. Allí tendría que gestarse una investigación penal contra el presidente. Esperemos que así no sea, yo espero que todo siga como va, hasta ahora se ha actuado de la mejor manera y esperemos que las palabras del presidente ojalá no vayan a tener, digamos, resonancia en la vida política real de Colombia frente a estos hechos. Pongo que hagamos una pausa aquí en Entrevistas con Alma de País, pero al regreso vamos a hablar también de ese fantasma de la constituyente, cuáles son los retos para este 2025, porque se juegan el todo por el todo también aquí en el Congreso de la República. Ya regresamos. El gobierno del cambio está comprometido con llevar salud hasta el último rincón del país. Los equipos básicos en salud son la manifestación de ese compromiso, pues trabajan día a día para atender a las poblaciones más vulnerables y más excluidas del país. Ahora ya uno llega y la población ya lo quiere recibir a uno porque están mirando los cambios que se están haciendo, los resultados. Colombia tiene quien la cuide. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Regresamos a Entrevistas con Alma de País en este diálogo político de lo que ocurre aquí en el Congreso de la República con el representante del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo. Bueno, hablemos de la constituyente, porque ya se avecina, pues todavía quedan 2 años, algunos dicen no, ese es 1 año y medio de gobierno, prácticamente 1 año y se están jugando todo para que también se posicionen las reformas del gobierno aquí en el Congreso de la República, pero siempre ha rondado un fantasma, sobre todo de la oposición, que dice Petro se quiere quedar en el poder, el presidente Gustavo Petro se quiere atornillar y esto lo haría a través de una constituyente. ¿Usted qué le contesta a quienes piensan así, representante? Que son mentirosos, que no tenemos los tiempos para una constituyente, que el presidente Petro nunca ha pedido una constituyente, el presidente Petro habla del constituyente primario, que elija el constituyente primario. El constituyente primario es el ciudadano. En Colombia, para votar alrededor de 20 constituyentes primarios, personas con mayoría de edad que tienen una cédula que pueden votar. Ahí se reside, digamos, en eso descansa la democracia. La democracia es cuando la mayoría de estos 20 millones de colombianos que están aptos para votar, votan y deciden de una manera libre y abierta. A la clase política no le gusta. Ellos prefieren venir acá a hacer leyes a los amigos de ellos. De hecho, la mayoría se eligen con promesas que nunca cumplen aquí. Ninguno de ellos dice que van a ir aquí a pedir plata para los contratos, ninguno de ellos viene a decir que van acá a arrinconar el gobierno, ninguno de ellos viene a decir que votan por los empresarios, a favor de los bancos, a favor de los ricos y en contra de los pobres. Eso nunca lo dicen en las campañas. Entonces, el constituyente primario es el voto del ciudadano limpio y libre que puede hacerlo. Y puede hacerse de distintas maneras. Uno puede hacer que el constituyente primero se exprese por una constituyente, pero puede hacer lo que se exprese por una consulta popular, por un referéndum, y está bien que Colombia lo haga, o sea, nosotros somos congresistas. Sí podría ser una posibilidad, que a la mí me gusta. Se organice para... No que la ciudad se organice, que el gobierno o el Congreso convoquen a los ciudadanos para que decidan, porque es muy cómodo que la ciudadanía nos elige a nosotros, y acá cada quien en nombre de un poco de ciudadanos que lo eligieron, cuando el 50% del país no vota, pero vienen acá y dicen, bueno, en nombre de 80.000 colombianos, yo voy a hundir la reforma a la salud.
Yo estoy apuesto que los 80.000 votos de él, 50.000, 60.000 dirán que no. Todos aquellos que sacaron votos en estrato 1, 2, 3 no estarán de acuerdo. Entonces, hay veces que el constituyente primero se exprese es bueno. ¿Por qué? Porque eso también, digamos, le da un equilibrio a la clase política. Nuestro problema aquí es que la ciudadanía nunca se puede expresar, nunca puede participar y cae en manos de los gamonales, de los jefes políticos que vienen acá a hacer su agosto en el Congreso y no a responder por las intenciones con los ciudadanos. Pero el presidente no quiere constituyente, nosotros hemos hablado constituyente, no estamos pensando en reelección, queremos que el proyecto siga, pero buscaremos un candidato o candidata a quien respaldar. Bien, hablemos de la posibilidad ya de esa unión, porque el pacto histórico fue una sumatoria de fuerzas, pero ustedes recientemente tomaron una decisión muy importante que los unifica políticamente. Háblenos de eso y explíquelo a la Vamos a hacer un ciudadanía. partido único. La izquierda ha estado dividida en distintos partidos, vamos a hacer un solo partido, el partido del pacto histórico, el partido de la gente. ¿Se va a seguir llamando igual? Vamos a llamarnos pacto histórico. La idea además es que la gente sienta representada en este partido, que la gente sienta que es su partido y nosotros hemos ganado la bancada más grande del Congreso sin tener un contratista, sin repartir un bulto de cementos y comprar un voto y hemos cambiado la política. Hoy queremos seguir cambiando la política, pero que la ciudadanía sienta que en verdad hay un partido que la defiende, que hay un partido que lucha por ellos, que es lo que nosotros queremos hacer. El pacto histórico es eso, una suma de sueños, de esperanzas, de anhelos, de gente que quiere sacar a los colombianos de la pobreza, un sueño de tener que ver a Colombia en paz, un sueño de que en Colombia la gente no siga aguantando hambre y todo el mundo tenga derecho a comer 3 veces al día, a que nadie le quiten la vida por un reloj, por un pedazo de tierra. Es el sueño que nos une como colombianos. Muy concretamente, si usted tuviera que definir el mayor acierto del gobierno Petro, ¿cuál sería? La lucha contra la pobreza, la equidad, el cambio de la salud, la reforma pensional. Creo que el acierto del gobierno Petro ha sido tener una Colombia más equitativa, más igualitaria. Y en eso hay que jugar a fondo, porque la gran crítica del mundo hacia Colombia ha sido eso. Y hoy Petro lo está transformando. Con la cifra, pues también para destacar, 1.600.000 personas que han salido de la pobreza. Y siendo críticos, para usted, ¿cuál ha sido la falencia, el mayor desacierto que se debe mejorar también en esta recta importante? Creo que Petro ha designado en algunos cargos personas que no son leales, que no son solidarias con él. Ese ha sido, digamos, el mayor problema. ¿A quién se refiere? A varios y a varias, que tienen agendas propias, que están pensando más en sus campañas que en ser ministros, que están pensando más en ser senadores y grupitos políticos que en el país, que se han dejado tentar por la idea del usted puede ser, de usted tiene futuro, ahora que es ministro o ministra. Se refiere también incluso en el pasado, pero todavía está vigente el caso de lo que ocurrió en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que pues afectó mucho. Total, fue un error total que el presidente confía en unas personas y a lo cual nosotros hemos pedido que la justicia llegue hacia las últimas consecuencias, porque nunca estaremos libres del fantasma de la corrupción, pero lo que no podemos ser es hacernos los ciegos con ellos o hacer que la justicia no opere. Cada vez que haya un escenario de estos, un rumor de estos, un acto de estos, la justicia tiene que llegar con toda y ser fuerte y tener que hayan consecuencias que a la gente le dé susto volver a cometer un acto de estos. Hay aquí en el Congreso de la República unos debates muy intensos, unas peleas muy fuertes, pero supongo que también usted en el trasegar aquí del Congreso de la República ha encontrado, incluso desde la oposición, unos consensos o poder entenderse con quien piensa diferente. ¿Con quién le ha ido bien de la oposición? No, sabe que me ha ido bien con mucha gente, a pesar de que yo es el que hago las peleas más fuertes en el Congreso, en la Cámara, pero fíjese que yo tengo un consenso con una gran mayoría de personas. No, la voy muy bien, yo sé separar lo político de lo personal. La política es eso, uno poder debatir con alguien sin matarse. Para eso se inventó la política, para superar los problemas de la guerra. O sea, antes la gente resolvía sus problemas tomándose un pueblo, tomándose otro, un rey contra otro. No. La política es un escenario donde uno expone sus ideas, sus argumentos, puede estar en contra del otro, pero no va a matarse. Y en ese aspecto he encontrado acá, digamos, en la verdad en la oposición tengo digamos, buena simpatía con muchos y con muchas, con quien además tengo debates muy fuertes, pero con quien tengo reconocimiento como persona que piense hacer eso. Es decir, los líderes políticos del país no podemos darle la señal al país que hay que matarse con el enemigo o con el contradictor o con quien piensa diferente a ti. Uno puede ser fuerte con el contradictor, tener ideas que los separan, tener cosas donde nunca serán compatibles, pero siempre tendrá que estar la paz, la tranquilidad, siempre tendrá que garantizarse la vida. Es decir, eso es la política, una forma de discutir, de resolver problemas y dificultades sin la violencia. Para finalizar,
¿Qué viene en 2025 y 2026? Si las personas en territorio lo están escuchando, ¿qué les podría usted decir que cómo se van a jugar ese proyecto político en el Congreso de la República y también como gobierno en estos 2 años? En el 2026 toca sacar más congresistas del pacto histórico. Un error en lo que hemos tenido en este gobierno ha sido que somos la bancada más grande por la mayoría. Necesitamos más congresistas. El 25 y el 26 necesitamos sacar más senadores, más representantes a la Cámara y volver a tener el poder. El problema hoy que tenemos es que es el único presidente alternativo de izquierda que no tiene las maquinarias políticas. Los otros han comprado todas las maquinarias, este presidente no. Para no llegar a eso y nada de extorsionar, necesitamos que el país cambie el Congreso. Necesitamos cambiar el Congreso en el 26. Representante Alejandro Campo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Entrevistas con Alma de País. A ustedes por la invitación a este programa. Y a ustedes también. Nos encontramos en un próximo capítulo aquí desde el Congreso de la República, donde el 2025 va a ser decisivo en la transformación política desde esta la Casa de la Democracia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.